Saludos mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Me siento muy contento el día de hoy porque tenemos el privilegio de estudiar juntos la palabra del Señor. Sé que tal vez no tuviste la oportunidad de ir a la iglesia, ya sea que estás enfermo o ha sucedido algo en tu hogar, pero quiero decirte que no debes estar preocupado. El Señor Jesús tiene la solución para tu vida. Gracias por sintonizarnos. En estos momentos vamos a rogarte que juntamente con tu familia vayamos a buscar la presencia del Señor. Oremos. Maravilloso y eterno Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ahora vamos a estudiar tu palabra y rogamos que nos consagres a tu verdad. Tu palabra es verdad. En el bendito nombre de Jesús. El tema de esta mañana lleva por título La iglesia que transformó al mundo. Sí, hubo una iglesia hace muchos años atrás que tuvo la capacidad de transformar y alcanzar con el mensaje de Cristo Jesús al mundo entero conocido. ¿Quieres saber cómo era esta iglesia? ¿Qué característica tenía? ¿Qué es lo que hacía para que logre esta gran hazaña? Bueno, te invito a que me acompañes a estudiar por breves minutos la palabra de Dios y juntos vamos a descubrirlo. Vamos para eso a abrir la Sagrada Biblia en el libro de los Hechos. Personalmente considero que se debió llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque a través de todo el libro vemos al Espíritu Santo trabajando poderosamente a favor de la iglesia de Jesús. Hermanos, como dato importante, el libro de los Hechos también es uno de los únicos libros en la Biblia que narra los primeros años históricos de la iglesia primitiva. Entonces, vamos rápidamente a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 2. Y vamos a empezar a leer el versículo 43. Hechos, el capítulo 2, versículo 43. Y vamos a ver las características que la iglesia primitiva tenía para transformar al mundo. Dice la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona, por muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Característica número 1. Otras versiones bíblicas dice que asombró a muchas personas la iglesia. Entonces, la primera característica que la iglesia primitiva tenía para transformar al mundo era que era una iglesia que asombraba. Es decir, cuando la iglesia primitiva se movía para predicar la palabra de Dios, la gente se asombraba. Se asombraba por lo santos que eran. Se asombraban por lo maravilloso que eran al predicar la palabra del Señor Jesús. Quizás nos preguntaremos hoy, la iglesia donde tú vas, la iglesia donde perteneces tú, y si nosotros hilamos más fino en el asunto, nos damos cuenta que tú eres esa iglesia. Pero, ¿será que asombras al mundo, hermano, amigo? Oh, lo que tristemente das es pena, ¿sí? Porque nosotros conocemos, y tú también conoces, a muchas iglesias que en su comunidad no causan impacto, no asombran a nadie, nadie quiere entrar a la iglesia, nadie quiere pertenecer a su iglesia, porque dicen, para pertenecer a esa iglesia, mejor yo me quedo en mi casa, mejor yo sigo viviendo la vida que vivo, porque
esa iglesia no me mueve ni siquiera los tapetes. Querido hermano, querido amigo, hoy quiero hacerte entender que es importante que vivamos una vida consagrada en Cristo Jesús. Porque si nosotros no asombramos por medio del Espíritu Santo, por la luz de Cristo, nadie será traído al Evangelio de Cristo. La mayoría de nosotros somos piedra de tropiezo. Preguntará, pastor, pero ¿cómo es eso posible? Si yo doy todo lo posible para agradar a Dios. Déjame decirte que si tú vives una doble vida, si cuando estás en la iglesia vas todo bien bonito, bien bonita, bien vestida, bien agradable, pero cuando te sales de la iglesia el sábado, ya por la noche, entonces te vas a Orange Walk, te vas al pueblo, a donde quiera, pero te vas vestida o vestido de una forma inapropiada, te ves como el mundo. Entonces la gente va a decir, mira esta, no es el que estaba en la iglesia, no es la que estaba en la iglesia aquel día, o hoy, o aquel sábado. Ahora parece más mundano que yo. Mi querido hermano, es momento de imitar la acción de la iglesia primitiva. ¿Cuál era una de estas características? Característica número 1 es que asombraba al mundo. Vamos a ir rápidamente a la característica número 2. Si tú y yo queremos transformar al mundo tal como lo hizo la iglesia primitiva, entonces seguimos lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ir a la segunda característica de la iglesia primitiva que transformó al mundo. Hemos dicho que la primera característica es que era una iglesia que asombraba. Ahora, la segunda característica de la iglesia que transformó al mundo, dice la Biblia en el versículo 44. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos. Escuchen bien. Y tenían en común todas las cosas. Entonces la segunda característica de la iglesia que transformó al mundo es que era una iglesia unida. La Biblia registra en los libros de los Hechos que la iglesia primitiva era una iglesia que estaba unida en el Señor Jesús. Compartían todo lo que tenían para poder permanecer como Cristo había enseñado a los apóstoles, que debían permanecer juntos. Tristemente, esto no es lo que sucede en nuestras iglesias hoy día. La mayoría de veces la gente se sale de la iglesia, queridos hermanos, no porque dejó de creer en Dios, no porque dejó de creer que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. ¿Sabe por qué la gente abandonó la iglesia? Por causa de los pleitos, por causa de las discusiones y la división en la iglesia que hay. Eso es lo que está destruyendo la iglesia hoy día. El diablo mismo sabe que podrá destruir a la iglesia si se mete y desde adentro destruye a la iglesia de Cristo. Yo siempre digo, queridos hermanos, que en la iglesia muchas veces existen las pandillas. Y tú preguntarás, pero ¿cómo es eso? No estamos en El Salvador, no estamos en el sur del distrito de Belice. Pero déjame decirte, querido hermano, que la iglesia parece como una pandilla. ¿Por qué? Porque la iglesia está dividida. Que los del grupo de atrás no se llevan con el grupo de al frente. Que el grupo de ese lado no se lleva con este lado. Que la familia tal no le habla a la familia tal. Hermanos, y es así que queremos ir al cielo, Señor bendito. Conocí a una hermana que una vez me dijo, pastor, si tal hermano, cuando vayamos al cielo y él está allí, yo me bajo porque no puedo soportarlo. Cuando la gente allá afuera
observa que nuestra iglesia es una iglesia dividida. ¿Usted piensa que ellos querrán permanecer en nuestra iglesia? Hay cosas que ocurren en nuestra iglesia que muchas veces nadie debe saber, pero te das cuenta, el barrio entero, la ciudad entera sabe los problemas internos, porque muchas veces lo que causamos es división y no sabemos que estamos siendo utilizados por el diablo. Pero la iglesia primitiva era una iglesia unida. Vamos a hacer una retroalimentación. La primera característica de la iglesia primitiva, de la iglesia que transformó al mundo, es que era una iglesia que asombraba al mundo. Segunda característica es que era una iglesia unida. La tercera característica de la iglesia que transformó al mundo lo encontramos en el versículo 45. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, la tercera característica es que era una iglesia bondadosa. Es decir, era una iglesia que se preocupaba el uno por el otro. Era una iglesia que ayudaba al más necesitado. La mayoría de veces nosotros en la iglesia ayudamos a todo el mundo fuera de la comunidad, pero a nuestra misma gente le abandonamos. Yo platiqué con un anciano y dicen: pastor, cuando hacemos recaudación de víveres, le dan a todo el mundo menos a mí. La gente piensa que tengo dinero, muchas veces ni trabajo, muchas veces no tengo que comer, pero no pido nada. Y es una triste realidad. Utilizamos el término el hermano, la hermana tal, pero porque no nos llevamos bien, entonces no decidimos ayudar. Aquí que cada quien se salve, aquí todos que busquen cómo sobrevivir. Esa es la mentalidad de las personas en nuestra iglesia. Y si seguimos pensando de esa manera, nunca vamos a prosperar. Recuerden, llamémosle hermano porque realmente le amamos. Te pregunto, si tu hermano biológico está enfermo, no tiene que comer, ¿lo vas a dejar morir de hambre? ¿Lo vas a dejar morir de hambre? Estoy seguro que no. Vas a hacer todo lo posible para ayudarlo. Entonces, ¿por qué no ayudamos a nuestros hermanos de nuestra iglesia? Entonces no son nuestros hermanos, son más bien nuestros enemigos. O sea, si le llamamos hermanos a alguien es porque lo queremos. Es momento de que seamos una iglesia bondadosa. Primera característica de la iglesia que transformó al mundo era una iglesia que asombraba. Segunda característica es que era una iglesia unida. Tercera característica es que era una iglesia bondadosa. Cuarta característica la encontramos en el versículo 46. Dice: y perseverando unánimes cada día, dice la Biblia, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La Biblia registra, queridos hermanos, que una de las características de la iglesia primitiva era que todos los días iban al templo, a la iglesia. Es algo muy triste que ocurre en nuestras iglesias hoy día en el siglo XXI. Los sábados para la escuela sabática está más o menos a mitad de lleno. Entonces la gente, cuando ya va a empezar culto divino, empieza a llenarse la iglesia. Sábado por la tarde, pocos, vacíos. Los domingos, 5, 6 hermanos, 7 hermanos. Los miércoles en muchas iglesias es peor, casi no hay nadie. Entonces, cuando pasa la gente por la iglesia nuestra, en nuestra comunidad, y ve que hay nada más 3, 4 personas, dice: esa iglesia pobrecita, muerta, qué ganas me va a dar de ir a ver a esa iglesia. Y así es que decimos que vamos a Dios.
Si queremos impactar a nuestra comunidad, mi hermano, cada vez que se abran las puertas de nuestra iglesia, cada vez que se abran las puertas de nuestro templo, nuestro deber como hijos de Dios es estar en la casa de Cristo Jesús para adorarle, para alabar su nombre, para rendirle nuestro sacrificio a Él. ¿Cómo puedes decir que quieres estar en la casa de Dios y ni siquiera vas a la iglesia? Estoy seguro que si te invitaran a la casa de la reina de Inglaterra, con gusto irías a vivir todos los días. Pero a la casa del Rey de Reyes no vas. Hermano y hermana, la iglesia primitiva, a pesar que era perseguida, a pesar que era encarcelada, a pesar que era apedreada, la iglesia iba al templo todos los días. Característica número 1 de la iglesia que transformó al mundo es que era una iglesia que asombraba. Número 2, una iglesia unida. Número 3, una iglesia bondadosa. Número 4, una iglesia que iba al templo todos los días. Número 5, es una iglesia adoradora. Dice así el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Dice la Biblia que alababan a Dios la iglesia primitiva. Y cuando alabo a Dios, sí, yo sé que puedes alabarlo con todas tus fuerzas, con tus acciones, con tu testimonio. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en la alabanza a través de los himnos al cantar. He tenido la experiencia de ir a muchas iglesias que cuando cantan los himnos, yo quiero trabajar por el Señor, el asunto parece como que está muerto. Y otros con el celular, cuando todo el mundo está cantando, la gente con el WhatsApp, con el Facebook ahí jugando un videojuego, y otros durmiéndose. Y luego así queremos decir, Señor, te alabo, te adoro. Eso en realidad no está pasando. Pero también he ido a pocas iglesias, porque sí las hay, que cuando empieza el servicio de canto, ves que todo el mundo está presente. Cuando cantan, yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor, cantando juntos, se estremece nuestro corazón, la piel se nos pone chinita, quedamos todos contentos porque estamos alabando a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios misericordioso. Entonces te invito a que llegues temprano siempre. Los sábados 8:45 llega temprano para que puedas cantar. Para JA llega al horario que se le pone a tu iglesia, a las 3:30, 4, llega temprano. Los domingos 7:15, los miércoles 7:15 llega para adorar al Señor. En tu casa canta, donde vayas canta, porque Dios merece ser alabado. Característica número 1 de la iglesia que transformó al mundo es que era una iglesia que asombraba. Característica número 2, una iglesia unida. Característica número 3, una iglesia bondadosa. Característica número 4 es que era una iglesia que iba al templo todos los días. Característica número 5, era una iglesia adoradora, una iglesia que alababa a Dios. Y después de hacer todas estas cosas, mira lo que Dios dio como resultado a estas acciones. Dice el versículo 47 en la segunda parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuchen por favor, queridos hermanos, muchas veces hablamos de que hay que ir a predicar la palabra de Dios, que hay que ganar almas, que hay que alcanzar a los perdidos, pero no vamos a la iglesia, no estamos unidos, no asombramos al mundo, no somos bondadosos, no cantamos con fervor. La Biblia dice que cuando la iglesia primitiva cumplió estas características que acabo de compartir contigo, Dios ahora les bendijo todos los días, añadiendo a un pecador
para ser salvo en el reino de Cristo. Hablamos de alcanzar almas, pero nosotros mismos no podemos acercarnos a Cristo para ser salvos. Hermanos, Dios es fiel. Si nosotros en realidad queremos agradar su nombre, queremos prepararnos para su venida, vamos a hacer estas cosas. Estas 5 características que acabo de compartir con ustedes. Hoy, si tú quieres comprometerte ante el Señor, quieres comprometerte ante Dios para cumplir estas cosas, te voy a invitar a que en el nombre de Jesús puedas inclinar tu rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Ahora ruego, Señor, que bendigas a aquellos hermanos que escucharán este mensaje y, Señor, están haciendo un compromiso contigo y te rogamos que por favor puedas darle de tu Espíritu Santo para que ellos cumplan esta promesa que hacen contigo. Quieren cumplir estas características que tú les diste como principio a la iglesia primitiva para alcanzar el éxito. Hoy queremos nosotros predicar tu palabra y alcanzar, Señor, a muchas almas que aún perecen. Así que por favor, gracias por tu amor y tu misericordia. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.